Muy buenos días, estamos en La Recoba, el cielo por montera, desde La Recoba, el cielo por montera, un día más en este incomparable lugar que es el patio central de La Recoba de Santa Cruz, del mercado de Nuestra Señora de África, en este edificio histórico y en esta institución histórica que, como digo, es nuestro mercado, el mercado de Nuestra Señora de África. Y como siempre me acompañan mis compañeras, Norma González Cabrera, hola Norma, y Sandra Arteaga. Buenos días. En el equipo técnico no me quiero olvidar de Alexis y de Cristo, que están también pues consiguen que esta técnica, todos estos cables y esta historia que a mí me resultan bastante agobiantes, pues oye, permitan que hagamos este programa con bastante dignidad, con 4 cámaras, en fin, y sin ningún presupuesto. O sea, que todos aquellos empresarios valientes que quieran apostar por un programa como este, en el que se dicen cosas que no se dicen en ningún otro programa, al menos de los que yo veo en nuestras islas, ¿no? En fin, y vamos a empezar hoy a hablar de algo que tiene muchísimo que ver con nuestra libertad, con la libertad. Me refiero a la Ley de Memoria Democrática, que creo recordar el 21 de este mes, si no el 21, el 22 salió en el Boletín Oficial del Estado, ya se ha hecho oficial, ¿no? Entonces, claro, es imposible, yo no comprendo cómo los partidos políticos en general, todos, menos aquellos que están compinchados con el gobierno de Pedro Sánchez, que como vemos se está comportando como un tirano. O sea, alguien que aprueba una ley, que pone en funcionamiento una ley que te impide la libertad de expresión de forma radical, que te impide la libertad de cátedra y que además va a perseguir con sanciones de hasta 150.000 euros si dices algo en contra del mensaje único establecido, me parece una atrocidad. Y yo me gustaría que me dierais vuestra opinión y antes de pasar a hablaros de un par de detalles. Pero básicamente, si tú dices cualquier cosa, por muy objetiva que sea y por muy histórica y comprobada y que sea, en positivo en relación al régimen de antes del 75, es decir, a la guerra civil y al periodo de 40 años en el que gobernó España el general Franco, si dices algo a favor de esta etapa, pues te pueden meter un multazo de 150.000 euros, aunque lo que estés diciendo sea absolutamente cierto y real. Y ahora hablaremos de algunos detalles. ¿Qué os parece esto? Yo lo busqué en Google porque no me lo creía y encontré que condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista, con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece una estupidez. No voy a entrar en más detalles, me parece una estupidez, punto. No tiene ni pies ni cabeza. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso que es una manera de callar bocas, de presionar al pueblo y de mantener la verdad oculta. O sea, aquí está claro que ya no se trata ni de un partido ni de otro. Aquí se trata de que el que está en este momento lo que quiere es anular a la otra mitad, machacarla. Además, se están dando cuenta que las elecciones que vienen, los índices que tienen y todo, salvo Tesanos, el resto les dan un varapalo brutal. ¿Por qué? Porque nos ha traicionado, porque la gente o las personas que confiamos en que el gobierno iba a tirar para adelante, porque nunca gobernaría porque nunca haría algo y tal y cual, pues nos hemos dado cuenta que desde el primer momento nos metieron. ¿Qué pasa? Que ahora lo que intentan es ganar adeptos. ¿Con qué? Una ley de memoria democrática. La democracia no necesita ninguna ley. La democracia es el derecho del pueblo a opinar lo que crea conveniente sobre un hecho en concreto, siempre y cuando ese hecho sea la realidad. Y la realidad es la que es. Aunque tú puedes opinar y decir un disparate, pero para eso están los tribunales de justicia. Un señor dice un disparate, que es una barbaridad. Bueno, pues tú lo denuncias y un juez dirá, pues este señor ha ofendido a alguien, o sencillamente lo que ha dicho pues es verdad. No debemos olvidarnos que estamos hablando de un periodo de España que fue una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país. Es decir, dos bandos enfrentados en el mismo país. O sea, había primos o hermanos luchando contra hermanos y matando a hermanos. Es decir, yo creo que esto lo que hay que dejar es la realidad cuál fue,
saber perdonar y tirar para adelante. Pero no podemos estar sacando siempre cosas del pasado, además del pasado que les interesa, porque hay otras cosas del pasado más recientes, voy a hablar de ETA ahora mismo, ¿me entiendes? Y que eso no importa. O sea, podemos enaltecer a un terrorista que ha matado a 20 o 30 o un niño con una bomba lapa debajo de un coche, pero eso sí que lo podemos hablar, eso no hay problema, y además aquí los reagrupamos todos en su pueblo natal, en la cárcel que le quede más próxima, etcétera, etcétera, pero hablar de lo que pasó en la guerra civil, eso tenemos que estar calladitos, según el bando que elabore la ley. Además, en este país últimamente quiero lanzar una queja. Aquí resulta que todo es por ley. Ley de memoria democrática, ley trans, ley. Y si lees las leyes son sanciones que van en detrimento del ciudadano o del colectivo al que afecta esa ley, ya está bien. Y de su libertad, y con la lo cual libertad es una dictadura camuflada de democracia. Es que este tipo de leyes las tiene Venezuela, Cuba, o sea, estamos hablando de países... China, ¿me entiendes? Ahí, pues mira. Pero ahí me gustaría ilustrar a nuestros telespectadores. Si yo dijese ahora, según la ley esta de memoria democrática, que es una depravación, es una aberración intelectual, una aberración en contra de nuestra libertad absoluta. Según esta ley, yo no puedo escribir un artículo en un periódico, o yo no podría decir ahora mismo en este programa, por ejemplo, que la guerra civil la provocó el Frente Popular, que obligó a la otra media España a defenderse del ataque permanente en las calles, incluso en las instituciones, de un Frente Popular absolutamente violento, que el 13, si me falla la memoria, del 13 de julio de 1936, por ejemplo, asesinó al líder de la oposición de derechas en el Parlamento español, el líder José Calvo Sotelo. Y quien asesinó a José Calvo Sotelo fue, pues, liderado por un guardia civil, un teniente de la Guardia Civil, que era además, entrenaba en guerrilla urbana a socialistas, entrenaba en guerrilla urbana a militantes socialistas, bueno, y que junto con este hombre iban militantes socialistas e iban dos o tres escoltas de Indalecio Prieto, socialista, diputado socialista, y que este hombre lo secuestraron de su casa, lo sacaron, lo llevaron en una furgoneta, le dieron un paseo por Madrid y le pegaron 2 tiros en la cabeza y lo dejaron tirado a las puertas del Cementerio del Este en Madrid. Eso no lo puedo decir porque eso fue lo que pasó. Fue un asesinato que ordenó la izquierda del PSOE y que anunció previamente, señalándolo, Dolores Ibarruri, la pasionaria, días antes, diciéndole a Calvo Sotelo en las Cortes: estas son las últimas palabras que usted ha pronunciado, o algo por el estilo. Pero vamos a ver, yo tengo una pregunta. Perdóname, porque quiero acabar con esta historia. Quien tenga interés, que lea, por ejemplo, libros libres, que lean un libro de Alfredo Semprún, hermano del que fue ministro de Cultura y escritor, bueno, Alfredo Semprún, sobre, precisamente, creo más o menos se titula el libro, de editorial Libros Libres, como digo, el crimen que llevó a la guerra civil o algo por el estilo, pero es fácil encontrarlo. Y termino, Sandra, porque esto es importante. ¿Por qué digo además que a la guerra civil, digamos, que empujó y provocó una parte del socialismo, el comunismo español, a la otra parte que solo trató de defenderse porque lo estaban matando y quemando iglesias y matando a sacerdotes y a tiros en las calles? Esa gente iba con el ABC debajo del brazo. Bueno, pues por ejemplo, seguramente ustedes saben quién es José Francisco Largo Caballero. Fue ministro del gobierno socialista y militante socialista, muy digamos que vehemente y agresivo en sus comportamientos. Por ejemplo, Largo Caballero en el pueblo de Linares, en un mitin del 20 de enero de 1936, clamó allí a la gente que estaba enfrente de ellos: la clase obrera debe adueñarse del poder político.
convencida de que la democracia es compatible con el socialismo y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Y dice en otro mitin, en otro lugar, en este caso, no, esto fue en el Congreso, y esto está en las actas de sesiones del 24 de noviembre de 1931, que lo publicó el periódico El Debate, un periódico de la época. Dice Largo Caballero, dijo en el Congreso: en las elecciones de abril, se refería de 1931, los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos, es decir, de sus adversarios políticos, los llama enemigos, vengarse de sus enemigos, y respetaron vidas y haciendas. O sea, dice, respetamos vidas y haciendas. Es decir, ¿qué pasa? Que tenías que quemar las casas de tus adversarios políticos, ¿no? Y asesinarlos por la calle como estaban haciendo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la historia. Y concluye: tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos. Y, por ejemplo, y acabo, que tengo aquí un montón pero voy a acabar con esta. El 23 de noviembre de 1931, Largo Caballero, que ya era entonces, en ese momento ya era ministro de Trabajo y Previsión Social, o sea, ministro de Trabajo, un ministro de Trabajo, dice exactamente esto. Y esto lo dijo también en las Cortes, creo recordar, sí, en las Cortes. Ese intento solo sería... él dice que había una posibilidad de disolver las Cortes, porque no había una mayoría, había ahí un problema de números, y dice, ese intento, o sea, disolver las Cortes cuando ellos estaban gobernando, ese intento solo sería la señal para que el PSOE y la UGT lo considerasen como una provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido y que nos obligaría a ir a una guerra civil. Y dijo, en otra ocasión, vuelve a decir, si tendremos que ir a una guerra civil. Es decir, esto lo dijo Largo Caballero en multitud de ocasiones, en periódicos, lo dijo en discursos, lo dijo en mítines, etc. ¿Eso lo puede decir psicópata Pedro Sánchez? ¿Yo puedo decir eso? ¿O no lo puedo decir? Porque esto es historia, esto es hemeroteca. ¿Lo puedo decir o me van a multar con 150.000 euros por decir esto? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como en la época de los nazis, que se dio una quema de libros porque no te interesaba que la realidad y la historia se mantuviese viva. Porque vamos a ver, ¿quién no tiene, ahora cada vez menos, pero quién no tiene una enciclopedia en su casa? Mis padres tienen en su casa una buena enciclopedia. En la enciclopedia se habla de un montón de eventos a nivel internacional, y en una de las partes se habla también de la guerra civil. O sea, hasta hace 10 años, por poner un ejemplo, la historia era la que era, punto. Hubo una guerra civil que no teníamos que haber llegado, aparte de que a Largo Caballero tú lees y preguntas que quién está diciendo eso, y a mí me suena el Coletas, porque tanta revolución, parece que está hablando el Coletas. Eso va a empezar, y parece que da igual que han pasado 40, 50, 60 años, o sea, y el Coletas está hablando de lo mismo. Pero vamos a ver, ya partiendo de la otra base, hay una cosa que es fehaciente, hay una documentación física, que son libros, que es la hemeroteca. Es decir, y las bibliotecas están llenas de información. Por consiguiente, ¿qué va a ser la ley de memoria democrática? ¿Una quema de libros a nivel nacional? Quema de libros, claro. Porque si está prohibido contar la verdad tal y como fue, ¿qué pretende esa ley? ¿Hay algún apéndice de la ley que diga, el que tenga un libro en su casa que no diga lo que nosotros queremos, que lo queme porque tendrá una multa? No lo entiendo, es que no puede, quieren cambiar la historia. No le des idea, Sandra. Es que es verdad. No le des idea. ¿Qué vamos a hacer con todos los libros que hay escritos a día de hoy, de 1970, de 1980, sobre la historia de España? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué quieren? ¿Que los quememos? Claro, pero es que, Sandra, tú has dado en el clavo. No es que o sea, tú estás haciendo una especie de pregunta. No, ustedes quieren, no hagas una pregunta, haz una afirmación. Ellos, o sea, la izquierda española, PSOE, Podemos, todos los separatistas catalanes, vascos, toda esta gentuza que nos ha llevado a una crisis económica social terrorífica, y este próximo trimestre
va a haber un decrecimiento de la economía que nos va a llevar a un paro y nos va a llevar a un empobrecimiento aún mayor del que ya tenemos. Esta gentuza lo que pretende es destruir la historia que no les conviene que las nuevas generaciones sepan. O sea, han destrozado el sistema de enseñanza en España. En España los chiquillos no tienen ni idea de lo que ha sido la historia de España. Hay muchos que no saben que fue el 2 de mayo de 1808. Hay Pero yo muchos que creo no que no saben van a quiénes poder fueron los reyes destruirlo. católicos. Están los abuelos en las casas. Yo me acuerdo de mi abuelo que siempre hablaba de la época de Franco y ellos lo intentarán, pero no van a poder. Te Es lo que además digo. es peligrosísimo porque mañana se levanta un iluminado y dice, ¿sabes qué? La Tierra es plana. Vamos a hacer una ley de memoria de terraplanismo y por narices la Tierra es plana. Y es lo mismo. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Qué? Pero si hasta ayer la Tierra no era plana. Ahora resulta que la vertiente de la Tierra... Y elaboramos una ley y el cualquiera que esté en contra de que la Tierra sea plana, multas de 120.000 euros. Pero además hay otra cosa más. Es Mira, que yo no entiendo nada. No, es Vosotras- es que es normal que no lo entiendas. Y lo que no entiendo es que en el gobierno, vamos a ver, en el gobierno hay gente inteligente y gente válida. No estoy diciendo que sean la mayoría, pero que los hay, los hay. Como O en los todo. tienen silenciados bajo amenaza, porque te digo yo que Sí. en este a lo mejor gobierno no, pero hay socialistas de PRO de hace muchos años que son los que tenían que haber dado hace mucho tiempo un golpe de mesa encima, un golpe de puño Bueno, encima de la mesa. y Los haber dicho, varones hoy "Ya creo que está bien". tuvieron un follón. alguno dice ¿Entiendes? algo. Que no todo el socialismo es lo que estamos viendo ahora, que hay socialistas que se visten por los pies y saben Sí, hacer bien pero las ¿sabes cosas. lo que te digo? Que el PSOE ha sido un partido que solo ha traído a España la miseria, el No ha sido el enfrentamiento. PSOE, ha Sí, el sido PSOE. Sánchez, El PSOE. No, Sandra, no. El PSOE desde que se fundó. Desde que se fundó y en el 31 y en la guerra, el golpe de Estado del 34 que desembocó Sí, sí. en las revueltas de Asturias, Sí, es verdad. que fue cuyo gobierno de entonces envió al general Franco a tratar de poner orden en aquella rebelión en la que murieron, no sé si fueron 8.000 asturianos, en la que desollaron vivo a un sacerdote a las puertas de una iglesia, no recuerdo de qué municipio, por ser sacerdote, la turba de ese Frente Popular. Entonces, esto que estamos diciendo ahora, el sacar en este programa y en sacar en las conversaciones de bar y en las conversaciones de familia estos temas, lo han provocado este gobierno y empezó haciéndolo Zapatero, con la ley de memoria histórica. Esto no se hablaba hace ya tiempo, pero ellos han provocado que los españoles hablemos de esto y en consecuencia tengamos enfrentamientos, al menos Zapatero verbales. se va a veranear siempre, Al menos verbales. se iba a veranear a Cuba siempre con Fidel Castro. ¿Zapatero? Sí. Bueno, y el otro día vi yo Zapatero unas es el imágenes criado de la ministra de Trabajo. del Pues tiene toda venezolano. mucha vinculación. Haciéndole la ola a Hugo Chávez, no al otro, ¿cómo se llamaba? Maduro. Hablando de lo magnífico que era y saludando ella a Venezuela y tal y cual, además cuando era morena todavía, antes de haberse dado el cambio para ser ministra. Y digo, pero vamos a ver, aquí la gente no tiene pudor, no No, tiene vergüenza, no tienen pudor, no lo tienen. Pues Jolín, ya es hora de que algún socialista de verdad, de los que yo digo que sigo insistiendo que los hay y que se visten por los pies, pare todo esto. Pero yo creo que necesitan medicación antes que nada, ¿eh? Pero Y un examen psiquiátrico, además, cada 3 meses. no, Mira. al final lo que nos está obligando ya termino. Porque Sí, esto sí, es un sí, sí. peligro. Es a que cada familia en su casa hable la verdad. Al final yo siempre vuelvo a lo mismo. El origen de la sociedad es la familia. Mantengamos cada uno a nuestra familia. Claro. Inculquemos valores, inculquemos principios, inculquemos cariño, respeto al que piensa diferente y será una manera de poder mover la sociedad de otra La familia, hablando de otra cosa, es la célula básica indiscutible de la sociedad. Sí. Sin familia, que es un ente absolutamente natural, que surge desde el principio de los tiempos, cuando un hombre y una mujer se unen y tienen un niño y después 2 y después 3 y forman ese núcleo natural que protege a esos niños y consiguen, y precisamente la familia consigue que evolucione la humanidad, si no, no hubiera evolucionado. Y que crezcan sanos y fuertes de Pero mente. quieren sí. acabar con la familia. Hablaremos después, más adelante del programa, en la segunda parte, vamos a hablar de algo que tiene muchísimo que ver con la familia, que quieren destruir, y que la quiere destruir la Agenda 2030 y sus brazos ejecutores, que son
los políticos absolutamente devastadores, como Irene Montero, como Pedro Sánchez y toda esta patulea de gente que nunca sería capaz, nunca lo contratarían para manejar, ya no te digo una compañía importante, ni siquiera un departamento de una compañía importante, no, y sin embargo están en la política española, sí, destrozando la nación y llevándonos a la ruina, insisto, a los españoles. Pero quiero leer me he enterado por un periódico, se llama The Objective, que es un digital que me está sorprendiendo gratamente porque está sacando a la luz cosas que otros no sacan a la luz. Y el autor de este artículo se llama Marcos Ondarra, un hombre joven con el que he tenido la oportunidad de hablar por teléfono para informarme mejor de esta situación, y dice exactamente esto, este renglón, y pasamos a este párrafo. Dice: el gobierno de España tiene una importante laguna en memoria democrática. 2037 víctimas del bando republicano que no figuran ni en el Archivo General de la Administración ni en el Centro Documental de la Memoria Histórica. The Objective ha obtenido en exclusiva una respuesta del Ministerio de Presidencia, es decir, el que maneja Bolaños, el lamebotas de Pedro Sánchez, que está un tío que no es nadie y de repente apareció porque Pedro Sánchez necesitaba un esclavo a su lado, sin moral y sin dignidad, que tú haces esto, tú haces lo otro, y este se apuntó. Bueno, pues dice que en respuesta al Ministerio de Presidencia responde un particular en la que admite no tener referencias sobre los muertos, estos 2037 víctimas del bando republicano, no tener referencia de ellos, donde fueron, dice, sobre los muertos en los llamados cementerios clandestinos del Frente Popular, donde fueron inhumados de manera furtiva 2 millares de víctimas de las patrullas de control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. Esto seguramente sería en los primeros, en el 36, ¿no? Bueno, en el 37 o en el 38. El caso es que hay un movimiento, hay un montón de ONGs que están cobrando subvenciones, pues dicen que están buscando por las cunetas, por los campos, a las víctimas del franquismo. No terminan de encontrar ninguna, y las que encuentran no fueron víctimas del franquismo, fueron después de la Guerra Civil, gente que fue juzgada y por crímenes de guerra pues fueron fusilados porque estaba en un estado de guerra, y era la ley de ese momento, como pasó a lo largo de la historia de la humanidad en las guerras civiles y no civiles, independientemente de que eso nos pueda parecer bien o mal, pero eso era la legalidad vigente. Y sin embargo no aparecen, ¿no? Cuando aparecen como en este caso una fosa con 2037 muertos, víctimas de la represión del Frente Popular, o incluso víctimas de las masacres que, por ejemplo, en Cataluña hubo muchas, pero también en Madrid, de las checas, de la CNI, del PSOE, donde fueron torturados y asesinados muchos españoles y mal enterrados. De eso no se dice nada. Entonces, si yo digo esto, pregunto, si yo digo esto, que me van a sancionar con 150.000 euros, porque yo estoy leyendo una noticia que está en la prensa y que está basada en una información contrastada y que vamos, entonces no entiendo yo, o sea, ¿en qué consiste? Pues a cómo está el país, si creen que tiene 150.000 euros van encantados, van a cobrar, yo no sé de dónde. No, 150.000 euros, no, 150.000 euros. Pues no sé de dónde. ¿Hay prescripción o no? ¿Ya puedes empezar a vender los riñones? No lo sé. O las córneas. En fin, esto es un disparate. Esta mañana vamos a empezar en la segunda parte con esto, pero pongan los oídos, como dicen algunos, las orejas abiertas, ¿no? Los oídos atentos y los ojos aguzados, porque vamos a hablar esta mañana Sandra nos mandaba a nosotros, que había visto en Facebook, la denuncia amarga y triste y desesperada de José Luis Gutiérrez Jaime, que es el presidente del Comité Único de Empresa de la IAES, que es el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario. Esto es terrible lo que está pasando. Vamos a hablar de ello en unos minutos. Estamos de vuelta enseguida.
Con respecto al personal, estamos en los peores momentos desde la creación del IAS hace 20 años. Nunca hemos estado así. Faltan en las unidades técnicas psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo en los hospitales, en todos los hospitales. Faltan enfermeros, faltan auxiliares de enfermería que están doblando. Faltan en los centros de menores, en los centros de personas con discapacidad, en el centro de la mujer, educadores, técnicos especialistas educativos, auxiliares educativos. Es que falta hasta personal de cocina, personal de limpieza, mantenimiento. Nunca antes habíamos estado en esta situación, que es crítica, y sigue la dirección sin atendernos. Creamos y aprobamos desde el mes de abril de este año, desde el mes de abril, hace ahora más de medio año, una RPT con la creación de más de 200 puestos de trabajo. Han pasado 6 meses y el Cabildo sigue sin aprobarla. Y con relación a los usuarios, la situación es igualmente crítica. No tenemos toallas. Hay que bañar a un paciente y a veces no tenemos cómo secarlo. Tenemos que secarlo con un pañal empapador o con una funda de almohada. Y tampoco tenemos sábana. Hay un paciente que mancha la cama a veces y tenemos que limpiar la cama como podamos, cubrir la mancha, y ese paciente tiene que dormir en esa cama sucia o en esa almohada que está sucia también. No tenemos a veces personal para dar la cena. En algún centro hemos tenido que dar un triste sándwich de cenar a pacientes encamados, nuestros mayores. No tenemos personal a veces en el centro de la mujer y con un solo trabajador, cuando salen las usuarias hay que atender a todos los menores. No tenemos a veces agua en un centro de menores para bañar a un bebé. Esto es una injusticia, supone un atentado contra su dignidad, supone un trato vejatorio. Y por eso estamos reclamando que el Cabildo nos haga caso de una vez por todas. Y con relación a los políticos, no nos hacen caso. Le hemos dirigido 15 escritos a la presidenta del IA en los últimos meses, denunciando todos estos hechos, y no ha contestado ni uno. A don Pedro Martín no se quiere reunir con nosotros. La única vez que se reunió nos tuvimos que sentar en su despacho para obligarlo. Con este tipo de gestión de gobernantes no podemos avanzar. Se han pegado toda la legislatura haciéndose propaganda institucional a cuenta de los mayores, de los menores, de las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad, cuando están sufriendo un trato vejatorio, un trato que atenta contra su dignidad, por no tener personal y por no tener los materiales básicos para su atención. Queremos denunciar que los responsables del Cabildo y del IA no se están haciendo cargo de los colectivos de la isla de Tenerife que necesitan una mayor protección. Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en una mañana como tantas otras, soleada, pero soleada. Corre la brisa y la verdad es que nos hace más agradable el estar aquí con esta brisita que nos refresca un poquito. Han visto ustedes ahora mismo hemos preferido que empezar la segunda parte del programa con estas imágenes que hemos extraído de una publicación en Facebook, donde en estas imágenes, donde, como decía al principio, José Luis Gutiérrez Jaimez, que es presidente del Comité Único de Empresa del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, que depende del Cabildo de Tenerife, es decir, depende de Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife. Lo que este hombre dice este hombre está denunciando que las necesidades están en una precariedad absoluta, hasta tal punto que a veces no tienen ni toallas para poder secar a un anciano o a un niño, que por las noches a veces en algunos centros no tienen para darle de cenar a los ingresados en ese centro. Dice también que faltan sanitarios, falta personal de limpieza, personal de mantenimiento, es decir, que, que están, digamos, pasando las canutas. Y entre tanto, el gobierno de Canarias y el Cabildo y el gobierno de Canarias, el gobierno de España y el gobierno de Canarias, cada uno en la parte que le toca, se gasta fortunas en difundir y en subvencionar a ONGs que se buscan donde buscan de qué manera sacar sus perras, diciendo que es que en tal sitio hay enterrados no sé quién y que en el otro sitio no. O sea, esto es una vergüenza, ¿no?
Esto es una vergüenza. Ahora, y pasamos enseguida a presentar a nuestra invitada, pero quiero recordar una cosa. Uno de los motivos por los cuales la ley de memoria democrática se ha aprobado es porque quieren acabar con la historia, como decía antes Sandra y decíamos antes aquí, la historia que ellos no quieren que se sepa, ¿no? Uno de los objetivos es exhumar el cuerpo del Valle de los Caídos, que está enterrado allí, de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936 por el Frente Popular, por el Partido Socialista, que ahora lo quiere sacar de su enterramiento. Y José Antonio Primo de Rivera dijo exactamente esto justamente antes de ser fusilado. Dijo lo siguiente: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Encontrara la patria, el pan y la justicia. Luchar por la patria, por el pan y por la justicia es algo que a ustedes no les gusta, porque lo que pretenden es controlar al pueblo y estar ustedes arriba en el machito. Eso es lo que ustedes pretenden, que son unos criminales. Quien defiende esto son unos criminales. Esto es aberrante. Y hablando de aberrante, vamos a hablar hoy de algo aberrante, que es la ley trans que pretende poner en marcha Irene Montero, la ministra Irene Montero. Tuvimos hace 15 días a una invitada que conoce muy bien todo esto y hoy está con nosotros, Roma González Sáenz. ¿Cómo estás? Hola, Roma. muy bueno. Ya presenté en su momento. Roma es licenciada en Bellas Artes, está terminando ahora Derecho, ya tiene una experiencia muy importante profesional en muchos frentes, sobre todo frentes creativos, Sí, tan creativos que se hace hasta sus propias camisetas, que ahora nos va a hablar de ese. Bueno, Pero además Roma es una luchadora, ella dice que es feminista radical. Cuando nos conocimos yo le dije, pues vamos a tener tú y yo un problema, porque yo no soy ningún feminista radical, porque yo no creo en eso, pero sí creo, y ella está luchando contra eso, sí creo en que el hombre es el hombre y la mujer es la mujer, y que existen dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, y que esta ley trans pretende, entre otras cosas, acabar con ello, y por lo tanto poner a la mujer en una situación en relación, por ejemplo, a la mujer trans, es decir, al hombre que se convierte en mujer a través de una química, de un tratamiento hormonal y de una cirugía, pues en igualdad de condiciones, cuando no es así, en el deporte y en muchos otros temas, circunstancias de la sociedad. Entonces, bueno, bienvenida, Norma. gracias. Norma, te he dicho, Roma. Bueno. Es que Norma, Roma. Bienvenida. Has estado en Madrid. Sí, acabo de llegar. Y tienes... He aterrizado hace 3 sí, horas. hace 3 horas. Y tienes información importante sobre cómo ha ido evolucionando esto y cómo hay una guerra interna en el PSOE, porque hay algunas socialistas que no están de acuerdo con esta ley esta ley de trans, porque es una aberración, por muchos motivos que tú ahora nos vas a volver a repetir para que la gente sepa de lo que estamos hablando, y por otro lado Podemos, y por otro lado, junto con Podemos, Pedro Sánchez, que es un descerebrado y le va a dar igual, lo que quiere es mantenerse en el poder con quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues trata de mediar. ¿Cómo están las cosas, Roma? Pues a ver, es muy curioso porque, claro, haber relacionado estas dos noticias en la misma semana, bueno, lo de la ley lleva tiempo y lo de Irán y las mujeres del velo también, la discriminación y la opresión que sufren allí. Entonces es muy curioso porque, claro, ahí se demuestra, por ejemplo, que las mujeres están totalmente oprimidas, y mientras en un país se lucha porque a las mujeres simplemente puedan ir normal, que por decisión propia quieran ir vestidas de una manera o se pongan el velo o no, y aquí estamos discutiendo pues el tema de lo que es el sexo, que no tiene nada que ver con el género. Entonces, bueno, pues en Irán parece que es a partir del asesinato de Mahsa Amini, ha habido una revuelta
teníamos miedo de que a lo mejor pudiera ser otra primavera árabe como ocurrió en Egipto. Pero aclara Pero- que estuvisteis en una manifestación en Madrid, que Ah, no lo has sí. comentado, Ah, sí, a favor de claro. los derechos de la mujer en Irán, Sí, claro. que no solamente es en Por- Irán, es en el mundo, En el mundo musulmán, entero, o sea, claro. Y que precisamente están oprimidas por nacer con el sexo de mujer, que no tiene nada que ver con el género. Que bueno, ahora está todo tan confuso, es caótico y, en fin, ahí está toda la mezcla. Yo he hecho un cartelito diciendo que sexo no es género, que esto, aquí ya está la clave. No, pero ponlo que se vea en la cámara. Así, que se A vea. ver, es que tenía yo esto aquí abierto para ponérmelo así en la cara. No, pero no Pues, hace falta, con que lo pongas así, se ve perfectamente. Sexo no es género. Y luego el tema de la biología, ¿no? Que es fundamental. Bueno, pues sí, es que esta ley sobre todo se basa en que hay un fallo de base que es confundir el sexo con el género. Eso es lo fundamental. Entonces el feminismo lleva mucho tiempo intentando luchar y erradicar y el abolir el género, que son los estereotipos sexistas y las conductas diferentes para un niño y para una niña. Y claro, esta ley vemos que ahora mismo lo que hace es volver, dar pasos atrás, precisamente para introduce el concepto de género, elevando a categoría jurídica los estereotipos sexistas, que es justo lo que queremos abolir y eliminar. Entonces, claro, partiendo que- de ahí, pues es una ley que no tiene mucho sentido y mucho menos... a ver, no estamos diciendo ni mucho menos... Hay cosas buenas de esta ley. De hecho, ojalá se hiciera lo mismo, el mismo impulso, la misma fuerza, los recursos que se han empleado para difundir esta ley. Bueno, que todavía no es ley, es Sí, una ley que está por proyecto, aprobar. está Pero proyecto yo quiero... para la violencia de... Hay dos cosas contra las importantes, mujeres. hay dos cosas muy importantes que en esta ley, que hay dos cosas, hay muchas, pero hay dos cosas en concreto que para mí son tremendamente graves, Fundamentales, sí. graves. Una es en qué situación, a qué situación llevan a unos adolescentes, incluso niños, que todavía no se han formado. No sé, intelectualmente están absolutamente no están formados porque por naturaleza cuando tú tienes 12 años no sabes lo que vas a hacer al día siguiente porque, y esta ley ampara la decisión de unos niños en contra del criterio de los padres, incluso hasta tal punto que pueden quitarle la patria potestad a los padres La custodia sobre la está en custodia riesgo, sobre sí. los hijos, y entonces asumir la custodia del Estado y a partir de entonces el Estado ocuparse de que tenga un tratamiento hormonal o incluso en un momento dado un tratamiento, una cirugía que le ampute pues partes de su cuerpo. Sí. Entonces Sí, eso me gustaría que nos exponieras un sí, poquito bueno, más. pues ahora mismo eso, ¿no? Se pone de los puntos más graves de esta ley es eso, ¿no? Que es la responsabilidad y la gravedad, las consecuencias que supone esto de poner en manos de los menores, adolescentes y de los menores, Sí, bueno, un niño de la 10, infancia 12. y de la adolescencia, pues es muy grave. Esto es gravísimo, porque no se puede cargar sobre la infancia esa responsabilidad. Mira, por ejemplo, a los menores se les pide madurez, ¿no? Que un juez tenga que certificarlo y tenga certezas. Y claro, en un mundo tan complejo ¿Cómo y ahora mismo que está todo tan... hay tanta sobreinformación y... que ahora mismo yo creo que precisamente los menores es cuando más confusión tienen sobre el tema. Entonces se les está pidiendo que ellos, si un juez determina, bueno, pues sí, esta personita sí es madura suficiente, entonces no se delimita bien. Hombre, ahí Y no los se- jueces no están diciendo nada. No, el problema es que yo voy a hablar de algo práctico y es lo que ya estoy viendo. En Santiago de Compostela, si no me equivoco, en Galicia, un juez ha dictaminado que un niño con 8 años, esto es reciente, con un niño con 8 años pueda cambiarse su nombre de Pepito a Pepita, no sé exactamente Sí. qué nombre tendría, en el registro civil, porque dice que él se siente niña y tiene 8 años. Y entonces dice que considera que es suficientemente maduro para hacerlo. Yo digo, ¿pero qué? Pero, Es ¿cómo que el puede tema es ser súper maduro? complejo, porque a ver, ¿qué es sentirse niña? Exactamente. ¿Qué es Es ser que mujer? yo ni pregunto porque yo estoy tan Estás liada. flipando, claro. No, es que no quiero perder tiempo en que para que ella cuente todo, porque intento hablar con mis amistades y no No, entendemos ni nada. O no se lo creen. No A ver, sabemos, mira. no sabemos el enfoque. La ley está aquí. Hay que preguntar si
en la Comunidad Canaria se ha aprobado por unanimidad la ley. Claro, Esta ley. por la unidad, Estoy porque Hay convencida de 15 que no se lo ha leído Vale, nadie. pues mi Nadie. pregunta es, ¿se han leído la ley? ¿Se la han leído? Porque tiene cosas buenas, pero luego tiene otras que no. A ver, la ley la han aprobado porque tenemos la inmensa mayoría, vamos a decir que se salvan algunos, de políticos cobardes, corruptos, golfos y cobardes y cobardes. Y entonces no se quieren complicar la vida. Y entonces, no, esto lo aprobamos porque lo dice el tal y lo aprobamos. Y conseguir No nos vamos a próximos complicar la objetivos. vida. Claro. Esto es criminal. O sea, vamos a ver, dos cuestiones que quisiera abordar contigo De los porque menores, sabes sí. que yo creo que es muy importante que hablemos de cosas que sean muy visuales para que nuestros espectadores sepan de lo que estamos hablando. Sí, es que hay gente... Hay que dos temas. Por un lado, parece increíble, pero... a mí me gustaría que tú nos contaras, porque conoces varios casos de niños, o no sé, niños y niñas. En este caso yo he leído en la prensa niñas muy jovencitas, con 14 años comenzaron. Hay una chica que tú me hablaste de ella en Inglaterra que se ha hecho muy conocida porque Kirabel, la demandó. sentencia de Kirabel Demandó a la clínica ha a la que- ganado, y claro, En efecto. claro, ha creado jurisprudencia. Y entonces esa niña En Estados Unidos también. dice que ella cuando dijo que quería ser chico, fue allí y todos fueron ventajas. Sí, sí, oh, ven aquí, te abrazamos, qué bien, qué bien. Nadie le dijo, no, vamos a ver, piensa un poquito, deja Claro. pasar el tiempo, eres muy niña, espera, no. Y con 16 años que tiene ahora, está arrepentida totalmente y tiene un trauma total que es irreversible. Pero ya es mayor, porque ya tiene le... cambio. Sí, le amputaron los pechos Sí. y además tiene... Hombre, y llevan Le quitaron los llevan ovarios, útero y todo eso. Le todo, han todo, puesto todo. un- Y llevan 4 años hormonándose. ¿Con esa edad? Con esa edad. ¿Pero quién fue el especialista que firmó y que dijo que podía? Bueno, pues se rodean de un equipo que, en fin, que promueve las Claro. transiciones. ¿Quieres saber quiénes fueron? Yo los Obvio. nombres no los sé. No, yo sí lo sé, Ah, os pues, lo voy a decir. fenomenal, Y muy bien y tus se- deberes. y se os va a poner la piel de gallina. ¿Pero quién? Es ¿Quién la fue? clínica De Tavistock, gallina. que este la han cerrado. Una clínica trans. Esto es una noticia también. Pero eso es verdad lo que vas a decir. Sí, del Todo, periódico todo. Información de The Objective, del periódico The Objective, en este caso de Lidia Ramírez, de la información, porque me gusta mencionar el origen de la noticia Está porque se lo han fuerte. currado ellos. Se lo han currado, ole vuestras narices y un aplauso y por eso hay que mencionar de dónde proviene la noticia. Bueno, pues esta Lidia Ramírez en The Objective dice lo siguiente, textual: la clínica privada Yender Hippie, que administra bloqueadores de la pubertad y hormonas de cambio de sexo, o sea, que administra a niños bloqueadores de la pubertad y hormonas del cambio de sexo, se ha refugiado en España después de que el Consejo ¿En Médico España? General de Reino Unido le retirase la licencia a sus dos médicos fundadores. El matrimonio de Sí, delincuentes, el matrimonio de criminales, Michael y Helen Wedberly, algo así se pronunciará, por mala sí. praxis con 7 pacientes transgéneros, incluidos menores, y brindar servicios de atención médica de manera ilegal. ¿Y los tenemos aquí ejerciendo o no? Ya están aquí. No sé si Aquí están están ejerciendo, todos, ¿eh? pero ha abierto en España, no sé dónde. Claro, están promoviendo y es lo estos que son los que quieren. trataron a esta chica. Ahora abren que le cerraron la franquicia. O sea, clínica. se van de Inglaterra porque las demandas le han caído tal, porque además Claro. le han No, condenado y le han firme retirado la y vienen licencia. a España a ejercer. Sí. Todos los Y el países- gobierno español permite, y los políticos en general, porque permiten esto. Sí, claro. Ah. O si no Claro. lo estaría. Claro. Estupendo. Es que es lo que está Entonces, pasando. claro, Hay el un montón de sentido, países. el sentido común, Mm. el sentido común nos dice que es inconcebible Claro que bueno. que estos dos delincuentes se vengan a España a ejercer por lo que han sido condenados allí en Inglaterra, en el Reino Unido, pero se han establecido aquí. Entonces, ¿esto cómo se come, Roma? Bueno, pues eso, ahora están promoviendo aquí la ley han intentado colarla, digamos, aprobarla por la puerta de atrás, han entrado por las comunidades autónomas y ahora están intentando aprobarla a nivel estatal. Entonces hay muchos países que ya tienen esta ley desde hace muchos años, décadas. Entonces, pues nos han avisado feministas de otros países. Esto lleva tiempo, lo que pasa es que, claro, como no se habla en los medios de comunicación, la gente no lo sabe. No, claro, saben no. ni lo que es el feminismo, no saben lo que es el género, como para explicarle esto que parece una película de ciencia ficción. En principio, Vosotras el sexo- sois madres, las tres. sí. Entonces yo ahora os quiero preguntar,
vosotras imaginaos que un hijo vuestro o una hija vuestra os viene con esa situación, ¿no? Y tú tratas de que piense, de que espere un poco, de que se haga madura, y te encuentras con un estado. Ayer entrevistaron a no recuerdo el nombre ahora, una especialista, una abogada especialista en en el tratamiento de este tipo de cosas, y decía y hablaba una madre en un programa, que este programa era en Es Radio, hablaba que dice, no es que cuando mi hijo que está en esta situación, todo han sido presiones en su entorno, en el colegio, cuando fueron al médico, para que diera el paso. Solo nosotros le decíamos. Esa es la tendencia ahora en España. De hecho, yo he hablado con profesoras de instituto aquí y me han dicho, no, si un niño o una niña me viene diciendo que se siente del otro sexo o de otro género, claro, no se le pueden, ahora mismo no se le puede cuestionar. Y es más, es que es como una especie de ley mordaza, una especie de dictadura del género, que está multado hasta... Es multa administrativa, eso significa que es como las multas de sanción administrativa, hasta 150.000 euros. ¿También? Sí. Ah, mira, los topes. Sí. Memoria Entonces, bueno, democrática a ver, No, es que ahora no- lo ahora- bueno sería es que me que parece una que- personita, que un niño o una niña, si se siente a lo mejor, es que enseguida, a ver, el problema aquí es el autodiagnóstico, ¿no? Que ahora mismo va, primero hay que, en los colegios y en los institutos se observa, si ven que una niña o un niño tiene comportamientos que no se ajustan a los estereotipos sexistas, que son los típicos comportamientos de niño, los típicos comportamientos de niña, pues entonces dicen, uy, cuidado, porque aquí a lo mejor esta niña o este niño es trans. Entonces, en vez de ver qué le pasa, a ver, que no le pasa nada, pero si tiene un problema o tiene un malestar con su cuerpo, lo que ocurre es que enseguida, sin un tratamiento adecuado, una orientación Sí, psicológica adecuada. Claro, un apoyo, ver las causas. El otro día salía Carla Antonelli, por ejemplo, diciendo, es que estos temas solamente hablamos de la gente que ha transicionado, los arrepentidos, que es una lenteja en un caldero. Que dimitió del PSOE. Sí, ha dimitido, claro, porque ve que la ley, las enmiendas se han ampliado el plazo, y entonces, claro, esto pues a lo mejor se retrasa o No, a es, ver qué va a pasar. es una lenteja en un caldero. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ella decía, hay que mirar las causas de por qué esta persona se sale, ¿no?, de la transición. Pero bueno, yo creo que antes de animar con todas las campañas que hay a nivel mediático, y en los colegios se ve, en las redes sobre todo, de animar a los menores y a las menores a que posiblemente sean trans y que den el paso, pues lo mejor sería antes mirar las causas de por qué tiene malestar con su cuerpo, o sea, por qué se hace, o sea, es como un poco una incoherencia, es como ¿sabes? tú vas al médico y le dices que te duele la cabeza y el médico se limita a darte una aspirina en vez de derivarte al especialista Claro, de la hay que ver cabeza las a ver causas, cuál es claro. el origen. Claro. Porque está demostrado que la mayoría de los casos que dicen que son trans, el 80%, más del 80%, luego se les pasa con el tiempo. Sí. Entonces imagínate, Eso es gravísimo, ¿eh? se le puede dar bloqueadores hormonales, que eso significa que, por ejemplo, a las niñas se le va la regla. No, hay trastornos mentales, Claro, porque va en luego contra afecta de a su- nivel la Claro. salud. Se está dando un medicamento, pasamos a la segunda, sí. a la tercera, Qué un miedo. medicamento, se está dando una sustancia a estos niños que se da para el cáncer de próstata y para la castración química. Sí, imagínate, si una Eso se les píldora, está dando a los niños. si una píldora anticonceptiva ya es una bomba hormonal en el cuerpo de las mujeres que afecta, imagínate todo lo demás. Hay una plataforma online que es Reddit, que eso que tú estás diciendo es mucho peor, o sea, esto porque pueden entrar en internet y lo piden, Por internet. ilegal Se lo eso? mandan. bueno, están ahí ahora a ver si Reddit, bueno, no vamos a decir mucho. Bueno, Todo esto, pues... Roma, ¿y tú no crees que esto puede ser un experimento de laboratorio? Sí, a ver, aquí en España... Apúntatelo porque tenemos que ir a Venga. publicidad Vale. y volvemos enseguida. Estamos dentro de unos minutos con todos ustedes. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera. Este programa, queridos espectadores, que hacemos desde el patio central del mercado de Nuestra Señora de África, y hago un paréntesis, dos cosas. Primero, paguen todo lo que ustedes puedan pagar con dinero en efectivo,
o dejen la tarjeta de crédito, de débito y el Bizum y toda esa morralla para lo exclusivamente necesario, paguen en efectivo, porque nos quieren eliminar el dinero en efectivo para hacer de nosotros personas más esclavas de lo que ya somos. Y vengan a hacer su compra al comercio local, a textil, a la alimentación, a sitios como el mercado de Nuestra Señora de África, donde todo lo que aquí, prácticamente todo lo que aquí se vende, toda la riqueza que aquí se genera, casi toda, se queda en nuestro suelo. Esa es la economía local que tenemos que defender. Y hablando de economía, pero en este caso no de sana economía, vamos a hablar de una economía criminal. Y es aquella economía que se genera a través de prácticas como la de las farmacéuticas, con muchos medicamentos y muchos pinchazos que están inoculando a la gente sin previas investigaciones científicas y pruebas adecuadas, y el negocio que se ha montado con tener en el mundo cuanto más personas trans que tienen que estar a lo largo de su vida, medicándose con tratamientos hormonales, con tratamientos químicos de todo tipo, y a esto se han sumado un montón de médicos, cirujanos, que no tienen ningún pudor, ninguna moral, que están dispuestos a castrar a una niña de 12 años. Un tío que castra a una niña de 12 años, hay que meterlo en la cárcel, porque es un malnacido. Es un malnacido. Una mente perversa. Hay que ser muy malnacido para castrar a una niña con 12 años. Y no digo lo que me dan ganas de decir porque me meten en la cárcel ahora mismo. Pero hay que ser un malnacido para hacer eso, con una criatura de 12 años. Bueno, con 12 años lo que hacen es suministrarle... O con 14 años, o con 14 años, o con 16 años. Parece una aberración. Claro. Y hay un negocio enorme detrás de todo esto. Claro, hombre, porque un negocio enorme lo detrás. que se hace es convertir un cuerpo sano, es lo que estaban diciendo, más psicología y menos cirugía. Sí, te preguntaba antes que si tú no crees que esto es para experimentos humanos, tráfico de órganos. Aparte, después el tema trans a nivel laboral también tiene sus problemas. O sea, se va a crear un mundo de gente sin rumbo. No sé, yo veo que esto es una catástrofe. Mirando un poquito al Mira, futuro. esta mañana, por ejemplo, bueno, en el avión me encontraba a un amigo que es del colectivo LGTB y me hablaba de una página y dice, busca Marco, que son un montón de niñas, sí, a nivel es norteamericano, son unos pases de moda, que todos son transexuales. Entonces dicen que muchos de ellos, pues claro, están muy valorados y se dedican a la prostitución. Entonces, bueno, ahí está también estos temas, ¿no?, que van aparejados, que, a ver, si uno de los problemas es que ayer hablaba con Isabel Esteves, que es una eminencia en endocrinología, y me decía eso, que el problema, sobre todo de la ley, es que han metido dentro del saco del paraguas trans, han metido la transexualidad, transgénero, el transgenerismo y el no binarismo. Entonces todo esto es un cacao y lo que hace es perjudicar a las propias personas transexuales. Explícame lo que es el no binarismo, has dicho. Sí. El no binario sería. No binario es una persona que dice que reniega o no se siente ni de un sexo ni de otro y que no se ve encasillada ni en cis, ni en trans, ni en hombre, ni en mujer. Pues Entonces ese hombre, es no binario, esa persona parte del necesita binarismo. una ayuda Mi pregunta es, psicológica. No, pero si no pasa nada. A ver, pero es que si no pasa nada. El una tema persona es que tiene terminar con las etiquetas. Sí, pero claro, pero cada una uno persona vive que de- tiene esa angustia necesita ayuda. Hay que ayudarla porque tiene una angustia Si que no tiene vea. angustia, sí, pero luego también hay que ver, sobre Porque todo, no- es muy importante ver de dónde viene esa angustia, porque si a lo mejor es el acoso, lo que hay que perseguir es el acoso, ¿Pero y quién saca el esos acoso, nombres? ¿De dónde sale? la LGTBI-fobia. ¿De dónde ¿Perdón? sale el nombre no binario y todo eso? Bueno, todo esto es un lenguaje, el neolenguaje que lleva años ya. En ¿Y qué fin, dicen hay, los por ejemplo, expertos? Judith Butler, por ahí empezó todo, Claro, eso tiene hablar que tener un del comienzo. género. Es que es demasiado complicado. Sí. Pero bueno, Bueno. que- Por eso les interesa, como es tan complicado, lo hacen Vamos, fácil. Claro, vamos a hablar porque de es un otra lenguaje cosa. que la gente no entiende, hay muchos conceptos. Pero muchas no es cosas que sectario son esto. etiquetas y Esto parece inventado. una secta. Bueno, a ver, es Un- como una religión. Ah, vale. Porque luego ¿Ves? también, claro, es algo acientífico. Exacto. No Lo le voy hables de la entendiendo. biología, no hables de la biología. Porque Es hay un montón normal de que no lo géneros. entiendas, porque se ha creado para eso.
Claro. Sí, para que no cuanto menos Exacto. vamos a ver, a la población, cuanto más idiotizada la tenga, cuanto más desorientada la Y tenga, bloqueada. De cuanto todas más formas, es importante comprender una cosa. Yo entiendo, hay muchos padres que, aunque sea una moda ahora, y efectivamente los verdaderos especialistas, hablo de psiquiatras juveniles e infantiles sí. o psicólogos, estén en contra de esta ley porque ni siquiera han sido consultados. Lo No que los entiendo es una dejan. cosa. Algunos Tú están a como favor, madre, sí, pero sí, bueno, pues que sean ellos los que firmen esos documentos y esos certificados de que efectivamente ese menor está capacitado para tomar esa decisión. Claro. Por si el día de mañana ese menor se queja y quiere revertir la situación, que tenga al especialista. Claro, Ese claro. es otro como- tema. Luego los Claro. arrepentidos, ¿a quién le van a quién demandan? ¿A quién Claro, le- por eso claro. necesitamos- a quien le operó, al médico que le operó. Claro, bueno, también así, bueno, y también a los políticos, ¿no? No puede. Pero si un médico Porque el sabe- médico lo hace, hombre, la médica, claro, porque pero hay una ley que le ampara. pero como a ver, el médico Estamos que hablando de opera, menores, muchos, ¿eh? el médico Sí, sí. que opera a una Que niña de son- 14 años de esta manera es tan golfo y tan criminal como el político que aprueba una ley como esta. Los dos son iguales. Lo Por que eso, pasa por es que eso que los políticos son los primeros. al político es más complicado trincarle, porque ellos tienen medidas de que si son aforados, que si yo No, y es cada una ley. 4 años se Pero dan. al médico, cuando le digan, mira, tiene usted aquí una demanda y le va a costar, yo qué sé, su carrera y Y la un clínica, millón de va a poner la dólares. clínica. No, entonces el tío se lo va a pensar la próxima vez. Va a Pero decir, aquí te "No". ponen multas para que te estés callado, 120.000 Claro. euros de Claro. multa para que te calles, Sí, pero sí. no para que el médico, para agarrar bien al médico y que cuando haga algo lo haga con seguridad y con certeza de que es algo positivo para su paciente, porque son pacientes al final. Y bueno, y además luego estamos hablando de que son menores que van a ser enfermos crónicos toda la vida, si no mueren antes por Y un son efecto cuerpos secundario. sanos, cuerpos Claro, sanos. claro. Hay una cosa que no quiero que se nos pase, aunque volvamos otra vez, que Sí. es la mujer trans en el deporte. Y esto es una cosa que yo creo que nuestros espectadores van a entender perfectamente. Bueno, yo tengo una buena noticia al respecto. Pues venga, ya son La horas. Federación Española de Natación no reconoce a los transexuales. Ole, pues ole por la Pues, federación. enhorabuena. Pero ahora, claro, Ole por la federación. o sea, porque el género no es sexo. Entonces, claro, esto está muy bien para las mujeres porque van a poder competir dentro de su mismo De su rango, de categoría. categoría pero claro, pero todo lo demás, bueno, a ver, está Claro, ahí el mira, tema. Son ganas de hablando- crear problemas. Imagínate en No, no, no. boxeo. Confundir a la gente porque vamos a ver, efectivamente tienes categoría femenina y categoría masculina. Una mujer trans, obviamente, tiene un origen, ¿vale? Una O sea, mujer trans tiene un cuerpo de hombre, efectivamente. con musculatura, hueso, capacidad cardiovascular. Efectivamente. Entonces, Biológicamente por consiguiente, es un ¿cómo hombre. se Claro, solucionaría es un esto? hombre, por eso digo Pues, invéntate la categoría hombre Exacto, trans, que- mujer trans. Pero eso Cuando no es quieren difícil. hacer eso es porque Eso no lo es que quieren difícil. que nos enfrentemos, que nos peleemos, que nos degrademos. Pero que nos fijaros una insultemos. cosa, sin embargo, los hombres trans, Ay, yo- que son mujeres trans No, femeninos, no entra en el deporte ¿cómo masculino, van, claro que cómo no. van a querer? Claro que no, Esa hombre. es la prueba de Claro. Que que, no. a ver, Mira, tú hablas- el físico, Hombre. el sexo es algo... Que ha llegado a la observable. violencia machista. Un hombre se ha operado y se ha hecho mujer para no cumplir condena por malos tratos. Y ahora, como es mujer, es violencia doméstica. Es como una Doméstica. pelea. Esto va a llegar- ¿sabes lo que Esto va a es una- un desembocar? país de En que locos. Las mujeres nos De unamos locos. y digamos, se acabó. Las basta mujeres ya. y los hombres. Las mujeres, sí, pero me refiero al colectivo de mujer feminista, la mujer que no Sí, se pero mujer hace que diga, falta- vamos a ver. A mí me parece muy bien cómo te percibas tú, pero a mí no me obligues a verte como tú te percibes. porque Claro. tú te puedes Pero yo- percibir como un gato, pero obviamente yo a ti no te no, veo pero como no, un gato. pero fíjate, no, pero yo no estoy de ¿Entiendes? acuerdo contigo, Norma. Ah, pues yo- no, A no ver, estoy de acuerdo contigo, es debate, hombre y directo. mujer. La lucha es del hombre y de la Que mujer. esto es O sea, contra el esto. trabajo. Sí, Porque pero esto es ya una lo quiero. injusticia. Sí, lo dice, lo Hombre y acaba de decir mujer. Roma, pero independientemente de eso, si no empezamos ya las mujeres a sentarnos y a decir, vale, ya, ¿quiénes han sido las primeras rebotadas con esta ley? El colectivo feminista. Las feministas de pro han dicho, oye, que esta ley, los pilares de esta ley están equivocados y no me cuentes una historia y una milonga Sí. porque esto es mentira, estás engañando a la gente. También hay Entonces, No, pero aquí organizaciones hay un- internacionales que ya nos han pasado mucha información. Claro, como entonces hay un movimiento la ya Women's fuerte, Declaration y hay que Internacional. empezar, y la- antes de que, como decía Roma el otro día, decía, es que como esta ley se apruebe, las multas por opinar una en contra, Sí. no vamos a poder Y luego opinar en inhabilitación contra. tambiha del trabajo. ¿Pero tú te crees que esto no? Entonces hay que Bueno, le ha empezar pasado, ya- como decíamos el otro día, a la mismísima autora de Ah, Harry ¿sí? Potter. Hay una lista, pero Pero vamos a ver, impresionante. que te crucifiquen porque digas que las mujeres menstruamos, venga ya. Pero Eso lo le siento. pasó a ¿Y qué Carla hacemos? Rowling. Carla quedamos Rowling. embarazadas, ¿me entiendes? Y Sí. vamos a ver, pero los hombres no. Entonces, Entonces,
Pero ¿y cuál es el ya delito está de bien, de ya está menstruar? bien, ya De está sí. Pues bien. porque ahora mismo si dices eso, si dices solamente que las mujeres menstruan, Es pues estás dejando fuera a los es que, claro, hombres. pero hay vamos a que ver, es que dejarlo no, fuera, porque no son una mujeres que no mujer menstruan. trans no menstrua, no Pero puede es que no te menstruar puedes porque ofender. no tiene en su Bueno, interior para poder menstruar. Pero, es que no- pero lo que se quiere llegar con esto es decir a que las mujeres trans son mujeres. No, ¿y la biología qué dice? Claro, Porque está claro, XX, XY. claro. Entonces, como tú comprenderás, Pero es que no se pueden ofender por algo que es verdad, que no pasa nada. vivimos una época que es que como tú... Pero lo peor es que en los colegios le están mintiendo a los Amiga. menores y están negando la biología. Y son, Y son les esponjitas. dicen que el sexo se puede cambiar. O sea, a ver, si todo esto está muy bien, si hay gente que quiere que haga lo que quiera y que si se quieren cambiar o transicionar o vale, pero que no mientan, ¿sabes? Que no cambien, es como toda ¿Tú una te distopía, imaginas una los Mira, yo follones en las casas con los padres? No, Ay. imagínate, yo me cambio el sexo, mañana de repente me percibo como Pedro y quiero ser Pedro y además quiero hacer la transición. Internamente yo seguiría siendo una mujer, me ponga yo como me ponga, porque eso en el fondo lo saben. vamos a ver, entonces por Pero- consiguiente yo podré intentar ser un hombre, pero no, porque mi origen es ser una mujer. Todos tus punto. millones de células, o sea, tú naces mujer y te mueres Y cuando siendo te mujer. haces Si Con en los una, hombres si en igual. si en una excavación arqueológica dentro de 500 años aparecen tus huesos debajo de un montón de piedras Claro. y te extraen, aunque tú te hayas hecho no sé cuántas operaciones y te percibas como mujer trans, los científicos de hace 500 años van a hacerte los análisis consecuentes y van a decir, aquí había una mujer. Claro. Porque Pero tiene además que, a ver, XX de genes y Las aparte de mujeres eso, pues tiene una las estructura. mujeres trans tendrán que hacerse la revisión de la próstata. O sea, ¿verdad? podrás Por supuesto. hacer lo que quieras, pero No, o no, sea, tendrá- es que la sí, biología sí, es sí. innegable. Sí, La sí, sí. Antonelli, Que no la estamos- Carla Antonelli, que es un hombre o una mujer. Carla Es- Antonelli La que se fue dando un portazo es porque no sé. mujer trans. Es trans. Y Mujer trans es un diputada hombre. del PSOE. Es un No, hombre. mujer Claro, era, es que era ese- hombre. Es que mira, si ni siquiera sabemos la gente de la calle, ¿sabéis lo que Mujer es trans Es un hombre. hombre que se hace de hace Claro. Hombre trans, mujer. al revés. Sí. Y me viene Y se a dar un suele portazo decir- porque me va a decir a mí que es ser mujer. Mira, vamos Claro, a es que por eso Sentido de ahí común, viene lo de caramba. mujer. Escúchame, decimos y mujer no es com- un sentimiento, ¿no? compran Claro que compresas, hemos estado. compran hemos estado en- compresas en la Bueno, farmacia. hay cosas que hacen que, bueno, no, mejor. Porque por mucha compresa que compres, la regla no te va a Mira, venir. se Y hay, bueno, O tampa. Vamos a ver, ¿Qué yo- ibas a decir? ¿Qué Ah, ibas a decir? A ver, yo quiero distinguir que, mira, dos cosas muy importantes. Una, que no quiero que se me olvide hablando de lo que es la persecución a quien dice la verdad, a quien Exacto. dice algo, Es que de habla de verdad ciencia. Esto es de esta mañana. Mira, los cuentos de Crisalis, Sí. hay que meterse a verlos y esto es lo que está ahora. ¿Y qué? ¿Qué son? Pues nada, diciendo a un niño Apúntalo. que sí, hay que Te lo apunto. Pero ¿qué es son? son cuentos que lo único que hacen es promover los estereotipos sexistas. Otra vez. Camuflado. Un niño que le gustan las diademas, las 5 diademas, creo que se llama el cuento, que era por la... Pero que un niño que se pone diademas Claro. no deja de ser un niño. Igual que una niña que le gusta la guerra y le gusta, no deja de ser una niña. Pero es que Claro, es vamos que a eso- ver, Vamos a ver es si que cada da vez, igual. si cada vez hay Es que más da niñas. igual. Mira, yo me estoy aficionando a ver, y ahora vamos a hablar de eso, a ver el deporte, el fútbol femenino. Ah, Porque es que veo a la chica, Buenísimo. le veo un ímpetu que digo, ojalá, esto a ver si se ponen las pilas, ¿no? el 23-0. Y me encanta no, Ah, el ¿lo dijiste el 27-0 que 23? iba. ¿No era 23? 27-0, Ah, creo. Bueno, me da igual, 23-0 no es lo mismo, ¿no? Sí. Pero me refiero a. Y ahora hablamos de eso, esa pero me foto refiero. podríais ponerla a medida que Sí, no, pero lo que quiero decir es que. yo estoy dirigiendo. Lo que quiero decir es que el fútbol femenino, cada vez hay más jugadoras y cada vez juegan mejor. La mejor jugadora del mundo es una que ha sido recientemente nombrada mejor jugadora del mundo, es una chica, una española. Y esas chicas juegan al fútbol y son mujeres y no se sienten hombres. Es decir, y pueden jugar al fútbol. Pero lo que iba, mira, en la Consejería de Educación de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha sancionado y suspendido a un profesor de un instituto de Alcalá de Henares por decir en una clase de ciencias que hay dos sexos. Venga ya. no me Hombre lo puedo y mujer. Es lo que decíamos el Ha otro sido día. suspendido. Claro. Si no Está- sé, por y, eso le estamos han, diciendo reducido el sueldo a no sé cuánto. que la biología va a pasar a ser Pero ¿cómo es transfobia. posible esto? creer. Y si presentan la Claro. demanda el- Sí, lo ha presentado. Pero Eso Pero le si pasó a Carola, que es profesora, psicóloga en Andalucía, y tras muchos meses, al final
fin. Fíjate, y la comunidades multaron donde con gobierna 120.000 euros. el PP, que es que me Claro, parece- pero Sí, sí pero que... porque no pero- saben lo que han votado. Pero ni saben lo que han votado, No se lo han leído. ni tampoco se Ese van es el a... problema, ¿sabes? Les interesa y listo. Por eso, para su- por eso la gente que aplaude con las orejas diciendo que ahora, que igual cuando Feijóo llega al poder, Feijóo tuvo a los gallegos con el pasaporte COVID aquí en los dientes, así para pasar de un lado para otro. No hablemos de ese tema, por favor. Y ese tío, Cállate, y García. Feijóo hizo eso. Y con lo cual significa que Feijóo está montado en el burro de la Agenda 2030. Claro. Es que es eso, nos metemos a veces con el gobierno, pero es que esto no va, como decíamos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de No. PP, ni PSOE. No, Es que esto no, es más esto grande, es- ¿no? Claro, esto Hablemos de 23-0, 27-0, para que... Es que, vamos a ver, es que estáis vosotras... eso es como un sois, ejemplito. sois tres mujeres. Bueno, Vosotras yo soy habéis, no me dé un susto. hombre trans. Vosotros sabéis, no, porque bien te han fabricado. Bueno, yo lo llevo por dentro. sí, que eso Bueno, es lo eso que es otro tema que... Eso es otro tema. Pero en el deporte femenino, la mujer, ahí es donde yo sí creo que deben ser las jugadoras Claro. las que se planten. Hablamos de natación antes, lo comentamos en otro programa, hace unos programas que hablamos de esto cuando no sé si fue cuando estuvo aquí Patricia Martínez, ¿no? La campeona de España de boxeo femenino, Patricia de Martín Cabrera. aficionado, que ahora Tinerfeña, sí, de aquí. y ahora ya es profesional, ¿no? Entonces, hablamos y ahora yo le he hecho el seguimiento a esta joven que se llama Lia Thomas, que ahora tiene la 25 nadadora. años, que es nadadora transexual de la National Collegiate Athletic Association, bueno, es decir, en la Asociación Nacional Deportiva Universitaria en Estados Unidos, de donde sale muchísima gente que va a los Juegos Olímpicos. Es decir, estos son superdeportistas que van a los Juegos Olímpicos. De élite, deportistas de élite. Bueno, pues resulta que esta joven, cuando era hombre, decía ella que era hombre, ahora ella dice que no, ella era la 400 en la lista, en el ranking, ella era la 400, la 200, pero no, 200 y pico, 400, por su marca. Claro. Y ahora en el deporte, en la natación femenina norteamericana, es la número 1 y tiene no sé cuántos Claro, están robando cuántos todos récords. los Con podios, tres es una brazadas injusticia, llega. es juego sucio. ¿Y sabéis lo que le ha pasado recientemente? ¿Qué? Que le han arrebatado el número 1, Una mujer. Una mujer. otro trans. Claro, buenísimo. claro. Es que mira, si todos Muy bien. hicieran lo que han hecho la Federación de ¿Quiénes Natación son? Española, Otro trans. Toma 2 platos. pasarán de ganarlo todo a Vas tener aquí que competir con O hombres. sea, estamos hablando de categoría de hombres y categoría de mujeres que van a desaparecer y van a ser trans. Claro, bueno, contra ya hay trans. muchos casos, ya hay muchos. Pero vamos a ver, yo como mujer yo llego el día ese a la natación, soy una nadadora profesional que entrena 8 horas diarias, llego ahí a la competición, veo las calles y veo una tía, una nadadora trans. De que me saca 1,90. 4 cabezas y que es así, y Mujer cuando trans. tocan el silbato para que nos tiremos les digo, ni se les ocurra porque las mato a todas. No, lo que hay que hacer es lo pararse. dejo que nade el Claro, solo. eso sería ¿Entiendes? Y nos una plantamos muestra, todas. claro, y algo sería muy pasó, significativo. ¿Y no ¿eh? pasó algo en los vestuarios? Que se ponía a mirar las desnudas o algo. Claro, leí porque yo. Bueno, hay muchas cosas. Pero es que A ver, este pero- hombre, a ver, es que vamos a ver. Pero no Es significa que, a ver, pero es una un cosa, yo sinsentido. tampoco, a ver, que No, no sí, ya salgamos sé, de aquí ya. con la idea de que estamos criminalizando. No, siempre para con nada. Porque es un educación y colectivo, respeto. No. Las personas que tienen disforia, claro, Sí. pero es un colectivo No, que, yo que no negamos el sufrimiento. No, claro que Hay no. mucho Sí, aquí estamos sufrimiento defendiendo detrás. la... Claro, pero es el tema de las consecuencias que hay a nivel inseguridad sanitaria e inseguridad jurídica y en los deportes, ¿no? Las consecuencias que tienen, claro. Eso es súper importante dejarlo porque, claro. que nosotros Claro. estamos aquí hablando de varias cosas. Una de ellas es que esta ley va a provocar enfrentamientos en la familia, dolores terribles a unos padres que se van a ver desamparados ante la presión. De la ley. La ley tiene que existir porque Claro, como dice de Roma, hecho- hay personas trans y las va a haber siempre. Claro. No puede, no, pero es Hay que una ley no, que hay es que una, no ti- hay no, una pero es ley no que ya tiene- existe del no, 2007. pero es que no Y tiene el por qué tema haber es leyes ahora para todo. Despatologizar. Es Claro. que ahora es que resulta que hay normas y leyes y normativas para todo. Y todo es sancionable, y todo son multas, y todo son prohibiciones, y todo son... Es que no nos damos cuenta de cómo nos Bueno, están- mientras sea para defender o sea, mientras sea normas Hay que que apoyen protegerlo, la hay no que- discriminación y que Claro, hay que penalicen los abusos y las
el acoso, bullying, sobre todo el todo acoso, eso es muy está bien. peligroso, ¿eh? Y Claro, que- pero esto ha pasado... ibas a comentar algo que Sí, no... iba a comentar lo de la despatologización, que la ley del 2007, esto realmente lo que quieren hacer es por este punto, que quieren quitar los 2 años que se requiere, el requisito de los 2 años de hormonación y de estar en tratamiento, y entonces ya pueden pasar, ya pueden decir que son trans. ¿Y cómo? O sea, Transexuales. de la noche a Entonces, la con esta ley, no, la ley del 2007 ya tiene ese requisito. Vale. Entonces, con esta ley lo que quieren es despatologizar. Pero ¿qué pasa? Es que ahora lo que hacen es, quitan esto, pero medicalizan mucho más. Ese es el problema. Es peligroso. Ese es el problema. Y encima con un autodiagnóstico y que simplemente con lo que diga un menor, por ejemplo. Si ya eres mayor, Sí, adulto, seguimiento mira, da psiquiátrico, igual. psicológico, que es lo que más necesita, Y el luego la cuidado de su persecución mente. de esto, ¿no? De la biología y de los datos científicos y todo esto. Hay un reportaje, un documental buenísimo que yo lo recomiendo, que es el tren trans, Trans Train. Ahí son 3 partes. Es fabuloso para ver un poco todo. Comentan un montón de casos, hay que verlo. Y luego el Miss Escaparate también, para ver el... Vamos a aclarar 2 cosas importantes, que tú comenzabas a aclararla, pero no hemos acabado. 2 cosas. Primero, la preocupación que aquí, los que estamos aquí, coincidimos en lo mismo, tenemos, es que esta ley deja los pies de los caballos por una mala orientación y porque en el fondo no se les ayuda adecuadamente, sino que se les lanza al vacío a un montón de jovencitos, niñas y niños y adolescentes que pretenden dar un paso en su vida absolutamente trascendental y absolutamente irreversible si se equivocan en lo que hacen. En primer lugar, en lugar de que tengan el amparo de los padres, que tengan el amparo de un personal sanitario, psiquiátrico, psicológico, que les orienten y que les ayuden, en primer lugar, sin que se precipiten. Esta ley da pie a mucha confusión. Muchísimo. Y no, le provocan confusión a los niños. Da pie a mucha, sí. Da pie a mucha confusión, Da en pie a efecto. ¿Estamos en efecto. nosotros liados? Y en segundo lugar, hablando del deporte trans, el problema rápidamente es que un hombre tiene una capacidad muscular que, bueno, de cintura para arriba, las piernas se igualan un poco, pero aún así está un 30% de mayor fuerza ya de entrada. De cintura para arriba estamos hablando de un 60% más de fuerza por la densidad muscular, por la densidad ósea, la capacidad cardiovascular, corazón, pulmones del hombre es muy superior, eso le da más fuerza, le da más resistencia, etcétera. Y en consecuencia, cuando un hombre y una mujer se enfrentan en una actividad física, una actividad deportiva, el hombre parte ya con unas ventajas enormes. Y no, porque hay mujeres, sí, claro, una mujer, yo qué sé, Patricia, campeona de boxeo, agarra en un enfrentamiento, se suben a un ring con un señor que saca de la calle, que no sabe, y le da una paliza, claro. Bueno, ya lo reconoció. Claro, pero si no, le da ella una paliza al hombre si el hombre no sabe. Pero Patricia sube a un cuadrilátero con un hombre de su peso, hombre que sepa boxear, ¿La mata? y a Patricia la puede En llevar al hospital Tailandia como está no sucediendo. mataron una chica del primer Le abrieron el piñazo. cráneo, Le abrieron el cráneo, sí, lo hablamos. En fin, la verdad es que eso no, o sea, se que nos esto es muy sirve el largo, tiempo. es para tenerte una Siempre, semana aquí. a veces tratamos de llevar un orden en esta, Sí, la verdad que sí. pero es que surgen temas y esto... Yo creo que aquí lo importante es, a nivel educativo, no inducir a la infancia a que son trans. O sea, dejar a la infancia Exacto. y a los adolescencias crecer sin estereotipos sexistas y luego ya verán lo que ellos decidan. Claro. Se ha bajado la edad, antes era 29 años y ahora es la media 22 de las operaciones. Qué barbaridad. Pero claro, todo por eso, porque se ha adelantado la cantidad de adolescentes, ¿no? el que hay en masa, que hablan de contagio. El porcentaje de suicidios entre personas trans, tanto hombres como mujeres trans, el porcentaje de suicidio multiplica, no sé si por 10 o por 20, no me acuerdo exactamente, pero es una barbaridad más que los suicidios entre la generalidad de la población. Eso será por algo, digo yo, ¿no? O sea, estas cosas hay que analizarlas, en fin. Claro, el acoso y... No, hay acoso, hay no Acoso. saber qué hacer, no saber qué he hecho con mi cuerpo. Tú me hablabas de una amiga tuya trans que se ha arrepentido, Sí, estas que Sandra, hemos la visto. tendremos en Tenerife. Pues, dentro de claro, poco. eso- Va a haber un... Ahora ¿Ah, sí? va a haber, aprovechamos para...
va a haber una especie de reflexión, de jornada reflexiva para hablar de todo este tema. No se debaten los derechos humanos, porque los derechos humanos no se van a debatir, pero sí diferentes perspectivas, ¿no? de todo lo que acarrea esta... Muy interesante. Sí, va a ser en La Laguna Muchísimo. el 24 de noviembre. El 24 de noviembre en La Laguna. Bueno, ya lo Ya anunciaremos veremos. por aquí. Roma, muchas gracias por estar con nosotros. A una vez más. vosotras. Se nos siempre. ha ido ¡bum! Volando. Ya, sí, siempre, Gracias. siempre, sí. Hasta mañana. A vosotras. Sandra, hasta el próximo programa. Norma, hasta el próximo programa. Gracias. Cristo, Alexis, hasta el próximo programa. Señores y señoras que están en su casita, muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa.